Hoy bendita historia, La hora del estudio bíblico, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual. Aquí solo brilló y ya no. Ah, ya viene pues. Ajá, sí, pero bueno. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, hermanos. Hola, buenas noches. Que el Señor les bendiga. Gracias. Bueno, son las 7 en punto. Vamos a orar. Voy a pedirle ahí a Kevin si nos puedes dirigir en oración, por favor. Bueno, está bien, pastor. Querido Dios, gracias por este día y gracias por una semana más de vida para los hermanos que están conectados y para los que faltan. Que esta reunión sea de bendiciones para todos. Amén. Amén. Muy bien, Ernesto, adelante. Todos somos oídos. Muy bien. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a retomar nuestro estudio de la palabra de Dios. Solo antes de retomarlo, hermanos, yo quiero preguntarle a Kevin cómo te fue en el seminario. Ya no supe. ¿Te fue bien seguramente? Bueno. Sí, le fue bien. Bueno, me alegro. Me alegro, gracias a Dios por eso. Vamos a la palabra del Señor. Juan capítulo 12. Vamos a retomar donde nos quedamos la semana pasada, que llegamos hasta el versículo 11. Hoy retomamos a partir del versículo 12. La palabra del Señor dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente de que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta gran señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Amén. Entonces, hermanos, la semana pasada vimos el complot para matar a Lázaro, que leímos, hermanos, desde el versículo 9, que una gran multitud de judíos supieron que el Señor estaba ahí y venían no solamente por causa de Jesús, sino que por el morbo de ver a Lázaro. Y terminamos en que los principales sacerdotes ahí acordaron darle muerte a nuestro Señor. Ahora empezamos, dice que el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Llegamos, hermanos, a el momento de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.
aquí estamos hablando, hermanos, de un domingo antes de su crucifixión. Es difícil, hermanos, saber exactamente lo que la gente pensaba de Jesús, lo que estas multitudes pensaban de Jesús, hermanos, porque es lógico pensar, hermanos, que algunos comprendían verdaderamente que era el Hijo de Dios, el Mesías, que era el Salvador del mundo. O puede ser, hermanos, también que consideraban al Señor meramente como un caudillo, como siempre lo he dicho, un caudillo que los iba a liberar de la opresión de Roma, hermanos. Puede que haya de los dos tipos de personas. Gente que venía siguiendo al Señor, que creían en Él, que lo reconocían como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y también ahí había gente que creía en Jesús, pero como un caudillo, que esperaban que los liberara políticamente del yugo de Roma, hermanos. Había de todo tipo de gente, hermanos. Y también puede haber un tercer grupo, hermanos, aparte de los que creían que el Señor era el Mesías, el Hijo de Dios, aparte de los que creían en Él solo como un caudillo libertador, también estaba un buen grupo, hermanos, de gente que solamente venía por curiosidad, por la emoción del momento. Y tal vez, hermanos, hubo un cuarto grupo que era aquella gente que solo va a donde va Raimundo, a donde va todo el mundo, ahí se veía el tumulto y ahí iban, hermanos. El caso es que había una multitud, hermanos. No podemos negar que habían verdaderos creyentes, gente salvada por la fe, hermanos, en Cristo Jesús. No podemos negar que había gente que creía en Jesús, pero solo como un caudillo, hermanos. ¿Se acuerdan allá en el capítulo 6? Cuando muchos de los discípulos lo abandonaron, ya no quisieron seguirle, porque el Señor enseñó que su reino no era de este mundo. El Señor habló de salvación, de vida eterna, de algo espiritual. Él dijo, mis palabras son espíritu, y el espíritu no tiene nada que ver con la carne. El Señor, vamos a ir mejor para no parafrasear, en el capítulo 6 y versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. Y el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Pero por qué se volvieron atrás, hermanos? Porque esta gente lo seguía porque veían en él un caudillo, un libertador, pero un libertador político, un libertador militar. No creían en él como el Hijo de Dios. Y aquí hay mucha gente de esa, hermanos, que solo veían a Jesús como el que los iba a liberar del yugo de Roma. Y por eso odiaban tanto estar bajo el yugo de Roma que querían ver en nuestro Señor solo a un libertador. Sin embargo, mucha gente sensata, hermanos, que había presenciado los milagros, que había reconocido, que había visto, que habían palpado, como dicen los apóstoles después, que lo habían escuchado, creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, hermanos. Lo cierto, hermanos, es que de todos estos grupos que les acabo de mencionar, la mayoría de la gente no tenía un verdadero interés de corazón por el Señor, hermanos. Tenían sus razones, las que sean, pero la gran mayoría no tenía un interés puro, hermanos. Aquí se menciona, hermanos, en este versículo dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre
del Señor, el Rey de Israel. Las ramas de palmera, hermanos, son una prenda de reposo y paz, hermanos. Un símbolo, hermanos, de reposo y paz tras el dolor, después del dolor. Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Miren qué maravilloso, hermanos. La palabra Hosana, hermanos, significa salva ahora, te rogamos. Uniendo estas ideas, hermanos, es como si dijéramos, como si el pueblo más bien estuviera estuviera reconociendo a Jesús como el enviado de Dios para salvarlos, hermanos. Pero vuelvo a repetir, muchos creían que en el Señor como enviado de Dios para salvarlos, pero del yugo romano. Amén. Y para darles reposo, para darles paz tras el dolor de largos años, hermanos, de opresión, de estar bajo la opresión de los gentiles. Versículos 14 y 15 dice así: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Hermanos, Jesús entró en la ciudad montado en un asnillo, en un burrito. Ese era un modo común de transporte, hermanos. Pero más que eso, este acto de que el Señor haya entrado de esa manera tiene un significado más profundo, hermanos. Y es que el Señor tenía que cumplir lo profetizado, hermanos, lo escrito. El Señor tenía que entrar montado así. Esta cita viene de Zacarías capítulo 9 y versículo 9, donde dice: exulta sin freno, Sión, grita de alegría, Jerusalén, que viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, en una cría de asna. Ahí el profeta, hermanos, predijo la llegada del rey de Israel, hermanos, y profetizó que lo haría montado sobre un pollino. La expresión hija de Sión, hermanos, es una figura que hace referencia, hermanos, al pueblo judío, siendo el monte de Sión el símbolo en la ciudad de Jerusalén. Esto quiere decir hija de Sión. Versículo 16 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las había hecho. Hermanos, aquí me encanta esto, hermanos, me encanta. Me encanta que el apóstol Juan se haya tomado el trabajo de dejar esta anotación. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. No las entendieron, hermanos, como un preciso cumplimiento de la profecía de Zacarías, hermanos, que Jesús estaba entrando en Jerusalén como legítimo rey de Israel, hermanos. Pero me encanta que dice ahí que cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Cuando el Señor hubo ascendido a los cielos, hermanos, para ser glorificado a la diestra del Padre, los discípulos se dieron cuenta, hermanos, que estos acontecimientos tuvieron lugar y tuvieron cumplimiento de las Escrituras, hermanos. Por eso les vuelvo a repetir, me encanta que el apóstol Juan haya dejado esta anotación de ahí del versículo 16. Estas cosas, dicen, no las entendieron sus discípulos al principio. Miren, hermanos, el Señor más adelante, en el capítulo 14, versículo 26, dice así, hermanos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo
os he dicho. El Señor está profetizando, hermanos, la venida del Espíritu Santo, y que esos hombres, hermanos, si no comprendieron algo, por eso el Señor dijo, es preciso que yo me vaya y que Él venga. Yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar un consolador. Y uno de los ministerios del Espíritu Santo, hermanos, es ser el consolador, pero también recordar, hermanos. Miren qué maravilloso esto. Cuando más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas. A propósito, hermanos, aquí tenemos que ver entre líneas algo muy importante. Está hablando el Hijo, está hablando del Espíritu Santo, el cual sería enviado por el Padre. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Juan 14:26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Por eso, hermanos, ese cambio, nota usted de los evangelios para el libro de los Hechos. Por ejemplo, con Pedro, hermanos. Pedro, cuando el Señor fue apresado y el Señor estaba a unos metros de Pedro, allá a lo lejos se miraba y la gente le decía a Pedro, pero si tú andas con él, tú eres de sus discípulos. Y Pedro, como un ratón asustado, hermano, no, yo no. Pero ¿qué pasó, hermanos, después de que vino el Espíritu Santo, hermanos? Que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pedro habló, hermanos, se levantó ese hombre y habló y dio un discurso contundente, hermanos, delante aún de aquellos que mataron a nuestro Señor. Permítanme, hermanos, es que me está sonando aquí no sé qué pasó, disculpen. Ahí está. Juan 16:4 dice así: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. El Señor les habló a los discípulos y les dijo, ustedes van a entender. Y vimos en el versículo anterior, Juan 14:26, que el Espíritu Santo les haría recordar y les haría comprender aquellas cosas que en el momento no entendieron, hermanos. Ok, que tengo problemas aquí, hermanos, con la Biblia electrónica. Vamos a ver si aquí ya está mejor. Bueno, sigamos adelante, hermanos. Versículos 17 y 18 dice: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Amén. Hermanos, en la multitud que contemplaba a nuestro Señor entrando en Jerusalén, había gente, hermanos, que había visto al Señor resucitar a Lázaro de los muertos. Esta gente, hermanos, miren, ahí dice en el versículo 17 que daban testimonio. ¿Sí? La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, dice que daban testimonio. Y esta gente, hermanos, entrando en Jerusalén, pues daba testimonio, hermanos. Esta gente le contaba a los demás, él fue. ¿Te acuerdas que te conté sobre que Lázaro fue resucitado? ¿Te acuerdas? Sí, pues él lo resucitó. Imagínense, hermanos, la euforia que eso iba causando.
contaban, hermanos, a los que estaban alrededor, y estos a los que estaban alrededor, y todos, hermanos, imagine usted la escena, visualícela, esto difundiéndose en derredor de aquel que montaba el burrito, hermanos. Todos viéndolo y pensando y diciendo en voz alta, este hombre fue el que resucitó a Lázaro. Este que viene en ese burrito hizo esa señal tan maravillosa. Entonces, hermanos, al extenderse el conocimiento de la gente sobre esta señal, hermanos, la multitud de la gente salió al encuentro, hermanos, se emocionaron, sea por la razón que sea, hermanos. Se emocionaron y salieron, se agolparon, hermanos. Dice, había venido la gente a recibirle porque habían oído que él había hecho esta señal. Lamentablemente, hermanos, como suele suceder aún hoy en día, la gente se agolpó para ver qué pasaba, pero por motivos equivocados, hermanos, que ya les expuse cuáles. La gente se agolpa, hermanos, y aún en la actualidad la gente se amontonan, hermanos, se amontonan y les gusta ver, hermanos, y esperan ver señales, esperan ver cosas fantásticas, cosas fuera de lo normal, cosas sobrenaturales. Y se acercan, hermanos, pero se quedan ahí, y no dan ese paso de fe, hermanos. No tienen esa fe salvadora, esa fe, hermanos, que nos lleva a Cristo, esa fe que el Señor nos da, hermanos. Y así estaba la gran mayoría. Estaban ahí por motivos equivocados. Aunque, vuelvo a repetir, no podemos negar que habían personas que eran verdaderos creyentes, hermanos. Versículo 19, dice así. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Mira, hermana, en la euforia de toda la gente, en la euforia que tenían todos, esa emoción, hermanos, de lo que estaban viendo. Ahora los enemigos del Señor estaban fúricos, hermanos, estaban fuera de sí, porque la multitud crecía y crecía en pos de Jesús, hermanos. Estaba ocurriendo exactamente lo que ellos no querían que sucediera, hermanos, porque al aumentar el interés de la gente por nuestro Salvador, esto, hermanos, les perjudicaba a los fariseos, a los líderes, a los maestros de la ley, que eran sus enemigos, que lo odiaban, hermanos. Sin embargo, nada de lo que pudiesen hacer, nada de lo que han intentado hasta ahora, nada de lo que han maquinado les ha funcionado, hermanos. Todo les sale mal. Y por eso esta expresión, hermanos, no conseguís nada, no logramos nada. El mundo sigue yéndose tras él. Imagino, hermanos, la frustración que esta gente, como enemigos de Jesús, deben de sentir, hermanos, porque ellos querían que la gente ya no le siguiera, pero estaba pasando precisamente todo lo contrario, hermanos, a lo que ellos querían. Por eso, hermanos, con una frenética exageración, hermanos, yo me imagino que gritaron, hermanos, de cólera. Miren, el mundo se va tras él. La gente cada vez son más los que lo van siguiendo. Eso, sin duda alguna, hermanos, los tenía furiosos. Y así llegamos a la siguiente parte, hermanos, de este capítulo, que es a partir del versículo 20. Dice ahí que habían algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Aquí esto es muy interesante, hermanos, porque habla de gentiles,
de gentiles que, o sea, no judíos que acudieron a Jesús, hermanos. Eran gentiles, hermanos, que se habían convertido al judaísmo, porque ahí dice que estos griegos eran de los que subían a adorar en la fiesta, eran los que se les llamaba prosélitos, hermanos, convertidos al judaísmo. Hermanos, fíjense que el hecho, aquí podemos ver un detalle muy especial. El hecho, hermanos, de que subían a adorar en la fiesta, muestra, hermanos, que estos hombres ya no practicaban la religión de sus antepasados, porque no se puede, hermanos, seguir en la religión politeísta griega y a la vez estar adorando, hermanos, a Dios, al único Dios verdadero. Entonces, pues de aquí podemos deducir que estos hombres ya no practicaban la religión politeísta griega. Esto es bien importante, hermanos. Aquí queda claro que el apóstol Juan lo deja registrado que ellos subían a adorar. La otra cosa, hermanos, el hecho de que acudiesen al Señor en esta ocasión, hermanos, es algo muy especial. Es algo muy importante, hermanos, porque es una imagen del hecho de que cuando los judíos, hermanos, rechazasen al Señor, es el tiempo de los gentiles. Los gentiles oirían el evangelio y muchos de ellos creerían, hermanos, como iba a pasar después, como queda registrado en el libro de los Hechos, que los gentiles se regocijaban, hermanos, de que ellos recibieran salvación, porque los judíos rechazaron, hermanos, porque los judíos despreciaron, hermanos. Versículo 21 dice: estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Miren, hermanos, la forma tan noble, la forma tan respetuosa en la que se refieren, hermanos, a Felipe. Dice ahí, se acercaron a Felipe y le rogaron diciendo: Señor. Es importante, solo quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos. Lástima que tenía una nota preparada, pero la computadora me falla, hermanos, cuando uno más necesita de los aparatos es cuando dejan de funcionar como uno lo espera, hermanos. Solo quiero ver, le rogaron diciendo, es que quiero ver, Señor, ahí está. Fíjense que en la versión interlineal griego-español, aquí la palabra Señor es la palabra kurios. Es la misma con la que Isabel, la prima de María, le dice cómo es posible que la madre de mi Señor venga a mí, dice. Es la misma palabra, kurios. O sea, esa palabra quiere decir amo, dueño, mandamás, el amo, eso quiere decir Señor. Pero no quiere decir, y también se puede traducir como Dios, hermanos. Pero para decirle Dios, es como Tomás lo hizo. Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Le dijo: mi kurios y mi teos. Entonces, bueno, cierro el paréntesis, hermanos. Le dice: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Es una manera respetuosa, hermanos. O sea, a lo que quiero llegar es que cuando Elizabeth o Isabel, la prima de María, le dice la madre de mi Señor, no le está diciendo a María madre de Dios, le está diciendo madre de mi Señor, del amo, del dueño de todo, del soberano, pero no le está diciendo madre de Dios, aunque Jesús es Dios, por supuesto. Bueno, seguimos adelante.
Estos hombres, hermanos, hacen una petición. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Repito, esta petición fue noble, hermanos, fue sincera. Se ve en la manera en que se dirigen a Felipe, hermanos. Y recuerden lo que está escrito, hermanos, lo que el Señor enseñó allá en Juan 6, me gusta eso. Nadie, dice el Señor, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Pero lo que dice después, hermanos, es maravilloso, porque Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y estos hombres están viniendo a Jesús, hermanos, y no van a ser echados fuera. Por supuesto que no. Jamás, hermanos, alguien que venga a Jesús, jamás alguien que venga buscando al Señor va a ser despedido quedando insatisfecho, hermanos. No. El Señor promete, el Señor dijo que nadie que venga a Él será echado fuera. Felipe dice en el versículo 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Miren, hermanos, aquí hay algo también bien curioso, algo pintoresco, porque ¿qué hace Felipe, hermanos? Se lo dice a Andrés. Andrés, hermanos, es mencionado solo 3 veces en la Biblia. Solo 3 veces. ¿Y saben qué, hermanos? Las 3 veces que es mencionado, está llevando gente con Jesús. ¿Recuerdan, hermanos, cuando llevó a su hermano, a Pedro? Andrés lo llevó, hermanos. Andrés llevó, si no estoy mal, al muchacho de los peces y los panes, lo llevó con Jesús. Y ahora aquí está llevando, hermanos, a estos hombres griegos con Jesús. Dice, entonces, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Felipe tal vez, hermanos, no estaba demasiado seguro acerca de que si Jesús iba a atender, iba a recibir a estos hombres griegos. Tal vez no sé, hermanos, no sé por qué razón la Biblia no lo dice, pero él, o tal vez porque ya sabía que Andrés era experto, hermanos, experto en llevar gente ante el Señor. Por eso le habla a Andrés. Hermanos, Cristo ya había ordenado antes a los discípulos que no fuesen con el evangelio a los gentiles, hermanos. El Señor dijo claramente, no he venido sino a los hijos de la casa de Israel. Tal vez esto, hermanos, fue lo que a Felipe le hizo titubear un poco, y por eso pues fue con Andrés. El caso, hermanos, es que juntos se lo dijeron a Jesús. Miren la respuesta del Señor. Qué interesante, hermanos. Qué interesante. Dice así, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aquí, hermanos, según las consultas que hice en los distintos diccionarios y en los distintos comentarios, pues hay un poco de controversia acerca de por qué nuestro Señor respondió así, hermanos. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Recuerdan, hermanos, anteriormente el Señor dijo en varias ocasiones, aún no ha llegado la hora. Aún no ha llegado la hora, pero ahora el Señor está diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué querrían estos hombres griegos ver a Jesús, hermanos? Si vemos así entre líneas, hermanos, podríamos suponer que como buenos griegos, hermanos, les atraía, quedaron maravillados por la sabiduría de las enseñanzas de Jesús, hermanos. Y a eso hay que sumarle las señales y prodigios que solo él podía hacer. Y hermanos, y tal vez querían
exaltarle como uno de sus pensadores, como uno de sus filósofos, hermanos, porque ellos tenían admiración por la sabiduría, les repito, como buenos griegos. Sabían, hermanos, que estaba en curso, hermanos, el choque, hermanos, de nuestro Señor con los líderes judíos, y tal vez, hermanos, querían que el Señor salvase su vida, hermanos, y quizás querían decirle que se vinieran con ellos a Grecia, hermanos, y que ahí no le iban a tocar, que ahí no le iba a pasar nada. La filosofía de ellos era sálvate. Pero Jesús les respondió de esta forma, hermanos. La filosofía de Jesús, hermanos, estaba directamente enfrentada, hermanos, con salvarse. Al contrario, el Señor, por eso les dice en el versículo siguiente, hermanos, les dice lo que les dice. Dice en el versículo siguiente, hermanos, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos, en este evangelio vemos a Jesús, hermanos, el Salvador del mundo. Evidentemente, hermanos, Juan quería dejarnos escrito para que nosotros entendamos, hermanos, que el contacto del Señor con estos griegos, hermanos, marca el comienzo del clímax del ministerio del Señor, hermanos. ¿Cuál es el clímax del ministerio del Señor? El punto más alto, el punto, el punto más alto, hermanos, es Jesús, Salvador de judíos y de gentiles, hermanos. Ese es el punto más alto. Jesús muriendo por judíos y por gentiles. Y esto, hermanos, que los griegos se hayan acercado, que los gentiles se hayan acercado al Señor, es evidencia del comienzo, hermanos, de esa relación entre Cristo y los gentiles también, hermanos. Recuerdan en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ya no solo a judíos, hermanos, sino al mundo, ya judíos y gentiles, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La semilla, hermanos, de trigo, primero tiene que caer en tierra, hermanos, tiene que morir, tiene que ser, hermanos, tiene que ser, digámoslo así, sacrificada. O sea, va a negarse a sí misma, a dejar de ser semilla, hermanos, para que la planta crezca. El Señor se refirió a sí mismo, hermanos, como el grano de trigo. Si no moría, hermanos, ese grano de trigo, si el Señor Jesús no moría, quedaría solo, igual que un grano de trigo que no germina, hermanos. ¿Qué pasa con ese grano de trigo? Va a quedar ahí solo. Y si el Señor Jesús no moría, quedaría solo, hermanos, y gozaría de las glorias del cielo, hermanos, a solas. No habría pecadores salvados, hermanos, que compartiesen su gloria. Pero si el Señor moría, al igual que el grano de trigo, proveería, hermanos, de un camino de salvación, hermanos, por el que muchos habrían de ser salvos. Y ahí en cuenta nosotros, hermanos. Miren, lo mismo se nos puede aplicar a nosotros, estimados hermanos. Si rehusamos ser granos de trigo, hermanos, cayendo en tierra, si rehusamos a morir a nosotros mismos, hermanos, y a quedarnos como un grano de trigo ahí, sin germinar, hermanos, sin querer sacrificar nuestras expectativas, nuestro bienestar, nuestro acomodo, sin querer arriesgar, hermanos, las cosas materiales que tenemos, nuestra reputación, nuestra vergüenza, etcétera, seremos, hermanos, como granos de trigo que no mueren, se quedan ahí
En cambio, si el grano de trigo muere, germina, hermanos, ¿y qué viene después? Viene una multiplicación, viene esa planta que crece y va a dar semillas, hermanos. Y va a dar más trigo y más. De una sola semilla van a ser miles. Por eso el Señor dijo que le era necesario morir, hermanos. Igualmente nosotros, si queremos ser fructíferos en el Señor, hermanos, hemos de seguir a nuestro bendito Señor, por supuesto. Y eso significa, hermanos, ser granos de trigo, ser depositados en tierra, morir, hermanos, para que así muriendo germinemos, hermanos, en mucho fruto. Versículo 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Maravillosas palabras, hermanos. Mucha gente, la gran mayoría de la gente, casi toda la gente, cree, hermanos, que las cosas importantes en este mundo son las cosas físicas, la vida física, el alimento, el vestido, la vivienda, los placeres, los viajes y tantas cosas, hermanos. Y la gran mayoría de la gente vive y trabaja para eso, hermanos. Pero al amar así sus vidas, hermanos, lo que están haciendo es perder de vista, hermanos, que el alma es más importante que el cuerpo. El alma es eterna, hermanos. El alma es eterna. Y al descuidar, hermanos, sus almas y preocuparse solo de lo que es físico, solo de la materia, hermanos, entonces están perdiendo su vida eterna, hermanos. Dejan sin importancia las cosas de la eternidad, hermanos. En cambio, los que guardan sus vidas para Cristo, hermanos, los que se niegan a sí mismos, dice el Señor en los otros evangelios, aborrecen su propia vida, hermanos. Eso no quiere decir querer matarse. No, hermanos, eso quiere decir el aborrecer su vida en este mundo. Quiere decir, hermanos, no vivir para los placeres, no vivir para lo material, no afanarse en las cosas que son tangibles, que son, se me fue la palabra ahorita, hermanos. Las cosas que duran poco, las cosas efímeras, hermanos. Es cierto, hermanos, tenemos que preocuparnos, tenemos que trabajar, tenemos que luchar por el alimento, por la vivienda, por el vestido, por todo, pero que ese no sea el fin último de nuestra vida, hermanos. Que el fin último de nuestra vida, nuestro anhelo, sea siempre, hermanos, una eternidad, algo que vendrá después, hermanos. Vivir para eso, vivir anhelando eso, hermanos. ¿Qué les parece? Dice el Señor. Y ya con este versículo casi termino. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué les parece, hermanos? Para servir a Cristo, por supuesto, hay que creer en Él, hermanos. Hay que seguirlo. Él quiere, hermanos, que sus seguidores, sus discípulos, le obedezcamos, hermanos, que obedezcamos sus enseñanzas. Ya vamos llegando al capítulo 14, hermanos, donde el Señor habla de que el que le ama debe guardar sus mandamientos, hermanos. El seguidor de Cristo debe guardar la palabra de Cristo, hermanos. No otra cosa, la palabra de Cristo, no inventos de hombres. La palabra de Cristo, no mandamientos inventados por religiones humanas. Hay que guardar la palabra de Cristo, hermanos. El que quiera, hermanos, servir a Cristo, debe vivir como Cristo vivió, luchar, hermanos, por andar como Él anduvo. Por supuesto que es imposible, porque Él fue sin pecado, Él es sin pecado, hermanos, pero nuestra lucha cada día debe ser para parecernos más a Él, hermanos. El Señor fue ejemplo, hermanos. Fue ejemplo de humildad, ejemplo de sacrificio, hermanos. Él no escatimó, hermanos, ser Dios, ser igual a Dios, y Él tomó forma de siervo. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer, hermanos. Eso es lo que deberíamos hacer. Y esa debe ser nuestra lucha todos los días. Nos vamos a quedar aquí, hermanos, por el día de hoy.
Recuerden que retomamos el próximo jueves a partir del versículo 27, por favor. Solo lo marcamos aquí para tenerlo presente. En este momento, hermanos, si ustedes quisieran abrir su micrófono para dar sus opiniones, para alguna pregunta o alguna aportación, lo pueden hacer. Muchísimas gracias por acompañarme, hermanos. Gracias, Ernesto, por compartirnos el capítulo que corresponde hoy del Evangelio de Juan. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún otro comentario? Este es el tiempo. Muy bien, parece que está todo claro. Gracias, Ernesto, por eso. El domingo 19, este domingo, así como pensamos en la iglesia, tenemos la clausura de un centro de niños que funciona aquí en el segundo piso de donde vivimos nosotros. Y siempre es una oportunidad para compartir el Evangelio con estas familias. Varios de ellos no son cristianas, entonces es una muy buena oportunidad que se acerquen a la iglesia. Ellos estarán participando de la clausura y por supuesto vamos a por lo menos entonar una o dos